Y ahora sí deberíamos estar en línea y con presentación. Hola, Vanessa. Veamos, veamos. Ahí sí, bo. Ahora sí. Viste, si es súper, tengo conexión que es súper inestable, pues entonces vamos a ver si no voy a tener que ir para otro lado para la otra semana. Ya, pues, ahí estoy grabando, por si acaso, por si acaso. Y también deberías ver en la pantalla que dice células, organelos comunes entre células eucariontes, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Ya, perfecto. Ya, pues vamos entonces con lo de hoy, que por cierto vamos a repasar un poquito y después vamos a avanzar con los organelos que nos quedaron, ya, porque igual organelo es algo que entra en la paz así como harto, ya, y probablemente entre más ahora con esto de que con los ajustes que han ido haciendo, como sacaron la parte de biomolécula, ahora al sacar biomolécula uno entra directo a célula, ya no van a haber preguntas de biomolécula. Entonces, hemos estado viendo que la célula, primero que nada, vimos la teoría celular y los tres postulados. No nos olvidemos de esto. Ya más que aprenderlo de memoria, tengo que saber qué significan. Ya, ojo con eso también. Saber qué o entender el significado de que sea la célula la unidad estructural, lo mismo que la célula sea la unidad funcional. Y estos dos últimos que se podrían englobar en uno solo, ¿ya? El de origen y genético, que apunta esencialmente que el material genético se encuentra en el interior de la célula para poder generar o para poder replicarse ya en el tiempo. Y de ahí que lógicamente salen otros preceptos como ese que dice que toda célula viene de otra que existió previamente. ¿Ya? Entonces la vida genera más vida, en resumidas cuentas, no se nace de así de la nada. ¿Ya? Y lógicamente para poder entender que todo ser vivo tiene que cumplir, o para poder estar vivo, por así decirlo, tenemos que cumplir con la teoría celular. Y por eso es que los virus no cumplen con la teoría celular y por ende se entiende que no están vivos. ¿Ya? También dijimos y hablamos anteriormente que las células procariontes, que son las bacterias, ¿ya? Tenían ciertas características, detallamos todas las características de la célula procarionte, y dentro de esas características que tiene la célula procarionte, lo más importante son, o dentro de, esos más, de esto más importante, son esos tres puntitos y me queda uno, que ese siempre lo dejo para explicarlo. ¿Ya? Recordar que no tienen núcleo, tienen un nucleoide o un pseudonúcleo las bacterias, que no tienen organelos con membrana, a lo más pueden llegar a tener ribosomas. ¿Ya? Y ahí aparece la sedimentación, indicando que en realidad el ribosoma bacteriano es más liviano, ya que el ribosoma eucarionte, que el de nuestra célula, en resumidas cuentas, que podría ser un poquito más pesado, ya sedimenta más abajo. Y siempre ese punto que yo dejo guardadito es la cápsula de péptido glicán o péptido glicano, ya que es una cápsula exclusiva y que, por ejemplo, es destruida por los antibióticos. Por eso es que nosotros cuando tomamos antibióticos solo se mueren las bacterias que nos están atacando y también bacterias internas que podrían ser beneficiosas, como por ejemplo la Escherichia coli que habita en el intestino grueso. ¿Ya? Y que nos ayuda, ¿no es cierto?, a extraer el agua y que en resumidas cuentas podamos no perder agua cada vez que vayamos al baño, ¿ya? Vayamos en la defecación, no se pierde agua. ¿Ya? Hay que tratar de no perderla y ayuda lógicamente ahí la Escherichia coli. Y cuando tomamos antibióticos muchas veces nos puede dar diarrea por lo mismo. ¿Ya? Precisamente porque el antibiótico al pasar por el tracto digestivo podría llegar al intestino grueso y matar todas las bacterias que se encuentran en ese sector. ¿Ya? Por eso es que hay veces cuando el antibiótico es muy fuerte descompone la guatita, como dicen los doctores. Y ahí es por eso en realidad. No olvidar entonces que esa cápsula, perdón, de péptido glicano es exclusiva, ¿ya? Y solo la tienen las bacterias, solo las bacterias, por si acaso, ¿ya? La célula eucarionte, bueno, hablamos la semana pasada, la clase pasada del núcleo, ¿ya? Y ahí vamos a repasar un poquito el núcleo, que tiene un montón de organelos y que dentro de esos organelos hay organelos que se repiten para todas las células eucariontes. Pero dentro de la célula eucarionte hay dos grandes divisiones que son las que vamos a ver en la PAES, porque en realidad hay más, ¿ya? Pero por lo menos para la PAES son solo dos. Las células vegetales y las células animales. Y ahí como que se pelean entre una y otra porque hay organelos que son exclusivos y que solo existen en células animales, como los centriolos, por ejemplo. Eso creo que lo habíamos dicho igual. O los cloroplastos, que se encuentran solo en células vegetales.
¿Ya? Entonces, atención ahí con eso. Y los ribosomas, en realidad vamos a ver también que los ribosomas se pueden encontrar en varias partes. ¿Ya? Se pueden encontrar en el citoplasma, al igual que con las bacterias, como los ribosomas en las células eucariontes se pueden encontrar en un organelo específico, ¿ya? Que es el clásico retículo endoplasmático, que ahí vamos a ver también sus divisiones, así tenemos que verlas hoy día, ¿ya? ¿Qué vimos también? Bueno, ahí los aprendizajes que los vamos a saltar un poco porque en realidad eso lo vimos la semana pasada y este es como, perdón, la clase pasada, y este es como continuación de la clase pasada. Y aquí tenemos la célula animal, ¿ya? ¿Por qué es animal la célula? Muy simple, y aquí abajito está, como no me ves, vamos a usar la pluma por esto que está aquí, ahí se está encerrando, ahora sí, eso que está ahí identifica a esta célula como animal. Los centriolos son organelos exclusivos de las células animales. ¿Ya? No se encuentran en las células vegetales, solo se encuentran en células animales. Ya no olvidar eso. Si me presentan una foto que a veces la PAES o las antiguas pruebas, la PET o la PCU lo solían hacer, y podrían hacerlo porque la habilidad es la misma, ¿ya? El identificar los centriolos dentro de una célula. Siempre recordar que los centriolos están en pares, ¿ya? Siempre hay dos centriolos. Si hay uno, se tiene que duplicar para generar el que falta, porque se necesitan dos obligatoriamente. Hay células que tienen uno, pero no se pueden dividir. Entonces, como que ese es el pero, ¿ya? Ese es el por qué tienen que haber dos centriolos. ¿Ya? Si no hay dos centriolos, la célula no se puede dividir por mitosis. Entonces, de vital importancia que tenga que tener dos. ¿Ya? Y en la mejor forma, vuelvo a repetir, de identificar una célula animal y discriminar a la célula vegetal. Ahí la vamos a discriminar. ¿Ya? Entonces, si una célula no tiene centriolo, es vegetal, pero si tiene centriolo, es animal. El núcleo, los retículos, que lo vamos a ver hoy día, el aparato de Golgi, que también lo vamos a ver hoy día, y las mitocondrias, que también lo vamos a ver hoy día, ¿ya? Esos cuatro otros organelos, me faltan ahí algunos más, pero esos cuatro están repetidos en células animales y células vegetales. Si a mí me colocan una imagen como esa que está ahí, ya esta imagen es otra célula, bueno, ahí dice qué tipo de célula es, yo voy a ver el núcleo, debería haber mitocondrias, debería haber retículo endoplasmático y debería haber aparato de Golgi. ¿Ya? Porque vuelvo a repetir, esos organelos, ahí está la mitocondria, bueno, ese es exclusivo, ahí están los retículos, ahí está el núcleo, ahí está el aparato de Golgi. Entonces, esos cuatro organelos, que son los que mencionamos, sacamos los cloroplastos un ratito para afuera. Esos cuatro organelos son forzosamente, son genéricos, una vez me dijo alguien, los voy a encontrar en todas partes. ¿Ya? En todas las células, si es eucarionte, los va a tener. Ahora, el centriolo es específico para el animal y el cloroplasto, entre otros, por cierto, pero ahí está solamente el cloroplasto, en la célula vegetal. Por lo tanto, si yo veo un cloroplasto en una célula, automáticamente esa célula es vegetal. Jamás, para la paz por lo menos, ya en el reino animal o en el reino de la vida, por así decirlo, me voy a encontrar con células que tienen centriolo y tienen cloroplasto. ¿Ya? Pero para la paz, por suerte, no. La imagen que me va a colocar el DEMRE, si tiene centriolo, es animal. Si tiene cloroplasto, es vegetal. Es bastante dual en ese sentido. Ya no hay ambigüedades. No va a pasar lo que pasa en el mundo real, que donde sí podría encontrarme. De hecho, las amebas pueden tener cloroplastos, pueden tener centriolos. Ya pueden tener ambas, por cierto. ¿Ya? Pero ese es caso particular y en este caso no tenemos que aprendernos esas excepciones. ¿Ya? Así que atención con eso, ¿ya? Por si acaso llega a tomar o leer un libro un poquito más avanzado, ¿ya? ¿Qué hacía el aparato de Golgi? Ahí estoy viendo el chat. El aparato de Golgi se encarga de las secreciones. También lo vamos a ver ahora, ¿ya? De las secreciones. Entonces, si la célula tiene que secretar algo, como por ejemplo las células que secretan el sudor, lo hace el aparato de Golgi. O las células que secretan las hormonas, ya tanto las hormonas, bueno, las hormonas sexuales no tanto, pero igual. ¿Ya? La hormona de crecimiento, la pituitaria, por ejemplo, que es una glándula, o la tiroides, que es otra glándula, bueno, como decía, la hormona sexual en los ovarios, ¿ya? O en los testículos. Esas células que secretan las hormonas tienen aparatos de Golgi muy desarrollados.
ya muy, muy desarrollados, entonces están continuamente secretando, ya sea hacia el torrente sanguíneo, y aquí esta es una cuestión, volada mística mía nomás, hay dos secreciones. De hecho, ahí tomé dos ejemplos. Las hormonas se vierten hacia el interior, nunca salen las hormonas del cuerpo, siempre están dentro del organismo, ¿ya? No es necesario sacarlas porque no se ocupan afuera, ¿ya? A diferencia de las feromonas, que quizás has escuchado ese término de las feromonas, ¿ya? Las feromonas son secreciones que van hacia afuera, son secreciones externas, hacia el medio externo, ¿ya? Y las hormonas son parte de un sistema interno que se llama endocrino, y las feromonas son parte de un sistema externo que se llama exocrino. Y esa es la diferencia en realidad, pero las dos células tienen aparatos de Golgi, por cierto. Ahí para que te des cuenta cómo se puede enredar esta cuestión mucho más de lo que uno cree. Por suerte a ustedes les están preguntando bastante más simple la cosa. ¿Ya? Entonces basta con saber que el aparato de Golgi secreta. Punto. Ya no más, no más que eso. Antes sí, pues había que estudiar el sistema endocrino, ahora ya no, ya ni lo pregunto. Entonces el cloroplasto es quien define, lo vamos a dejar encerradito, es quien define a esta célula de acá arriba. ¿Ya? Si tiene cloroplasto, la célula lo más seguro es que se vea de color verde, porque el cloroplasto es verde, y eso uno ya dice, verde vegetal. ¿Ya? Pero ojo, porque hay células, con el cochayuyo, por ejemplo, no es verde, y es un vegetal. Entonces hay atención, no todos los vegetales necesariamente se visualizan de color verde, pero todos los vegetales sí tienen cloroplasto. Lo que puede cambiar es el pigmento. Ya, pues ahí está el citoplasma, también lo habíamos mencionado, dijimos que es como una gelatina, porque ahí dice emulsión coloidal, estos términos medio complicados que a veces coloca el DEMRE, ya para puro amargarnos la existencia, le encanta esa cuestión al DEMRE de colocar términos enredados. ¿Ya? Y la emulsión coloidal en realidad es una gelatina es una emulsión coloide, ¿ya? Una crema también podría ser, una crema espesa, ¿ya? Podría ser una emulsión coloidal. En el citoplasma ocurren todas las reacciones químicas. Y ahí, lógicamente, en una célula eucarionte nos vamos a encontrar con los organelos insertos en el citoplasma y afirmados por una red, ya que también la vimos la semana antepasada, que es el citoesqueleto. El citoesqueleto son vigas. De hecho, esa imagen está muy buena, porque esas como rayitas, y ahí podemos ver una mitocondria, vamos a marcar la mitocondria para que se vea. Esa es una mitocondria. Para aprender a identificarla, la mitocondria tiene forma como de huevo ovalada con unos pliegues en el interior. Ya, esa es clásica imagen de una mitocondria. Entonces, cada vez que a mí me coloquen una mitocondria, yo la voy a dibujar así, bien burda. Va a ser como un huevo, ahí está el huevo, con una pliegue adentro. Y va a estar muy doblado o plegado. Ahí el mouse no me acompaña mucho. Eso podría ser una mitocondria. ¿Ya? Y de hecho ahí se ve mucho más bonito. Pero si te das cuenta, la mitocondria está como afirmada con unas redes, ya está como encajada en una telaraña. Esas redes son las redes y las fibras del citoesqueleto, que están muy desarrolladas en las células animales, no están tan desarrolladas en las células vegetales. Sí está el citoesqueleto, ojo con eso, porque yo he visto confusiones, que hay chicos que me suelen decir, profe, que el citoesqueleto es animal. No, el citoesqueleto es animal y vegetal. En ambos está presente, pero es mucho más firme, mucho más funcional en una célula animal que en una vegetal. Esa imagen, probablemente como esté ahí, probablemente sea una célula animal, ¿ya? Porque lógicamente es una red mucho más compleja, muy consistente, son fibras proteicas, ¿ya? Por lo tanto, cuando uno consume carne, por ejemplo, se está comiendo esas proteínas. Bueno, y la célula muerta como tal, ¿ya? Y eso, pues, ya ese sería el citoesqueleto. Citoplasma y citoesqueleto existen prácticamente en todas las células sin excepción, incluso en las bacterias. Entonces, si a mí me dicen, se ha encontrado una célula que tiene citoplasma y citoesqueleto, pero no me dice nada, pues. Ya en realidad no me aporta, no podría determinar qué tipo de célula es porque todas tienen citoplasma en más o menos medida y todas tienen un citoesqueleto. Ahora, si me dicen que el citoesqueleto está muy desarrollado, ya podría pensar que es una célula animal. ¿Ya? Entonces ahí ojo con eso, porque también el DEMRE suele ser medio, no insidioso, suele ser bien particular para describir las cosas. Entonces muchas veces yo tengo que estar leyendo muy comprensivamente,
y al final como que la prueba se transforma en una prueba de comprensión lectora nomás, po, ¿ya? Pero eso también puede ser engañoso. Uno puede decir, no, si es pura comprensión lectora, pero hasta yo me suelo equivocar en preguntas de comprensión lectora. O sea, todos creo yo. Ya, pues, vámonos con la siguiente, que esa también la habíamos visto el citoesqueleto, y ya el núcleo, bueno, ahí están las funciones, por cierto, ese ejercicio lo hicimos también, ya, la forma y sostiene a la célula, permite el desplazamiento de los órganos en el citoplasma, participa en la división celular formando el uso mitótico, porque en las vegetales también existe el uso mitótico, por cierto. Bueno, para el animal podría ser participa en la contracción y movimiento celular, claro, porque los vegetales no se mueven. Ya, los animales son los que se mueven. Los vegetales no necesitan moverse en realidad. Es por eso que no lo hacen. Y esta pregunta la vimos, sí, efectivamente, ahora que me estoy acordando, y era la letra D. Y aquí quedamos, po. Aquí quedamos la semana antepasada, en el núcleo. Ya, ¿qué dijimos del núcleo? Esto que está acá abajo es súper importante. Eso que apareció ahí. ¿Ya? El núcleo ya es una estructura muy compleja para la célula eucarionte y es como sagrada. ¿Ya? Piensa, va a sonar como muy de reproducción, pero en realidad para la célula el núcleo es su sistema reproductor. ¿Ya? Nada que ver con el aparato reproductor, pero podría ser un homólogo con el aparato reproductor. ¿Ya? Y por ende es muy sagrado para la célula. Si se destruye el núcleo, todo el interior podría seguir funcionando, pero la célula no se va a poder reproducir, pues como que estuviera castrada. ¿Ya? Entonces, el núcleo en este caso ya va a ser, representa entonces, podríamos ahí hacer la analogía con el aparato reproductor de la célula. Y lógicamente en su interior se encuentra el ADN, que está muy apretado, muy enrollado. Imagínate un carrete de hilo. Y hay unos carretes de hilo que son súper grandes y acumulan un montón de hilo. Ya, una cosa así. Ahora, eso es poco probablemente. Probablemente haya muchísimos carretes de hilo con ADN ordenado, ¿ya? Y eso va a tomar y va a ir adoptando formas. Y normalmente la forma que adopta o que toma es de un hilo condensado más grande que a su vez va a formar los cromosomas. Entonces los cromosomas, piensa en los cromosomas como que son estructuras con forma de letra X, ya porque la gran mayoría de los cromosomas tienen forma de letra X, uno solo puede ser Y, por lo ende la gran mayoría son X nomás. Y todos estos cromosomas que tienen forma de letra X están compuestos por una soga, como esas sogas para saltar la cuerda, para hacer ejercicio, o estas sogas para atar botes, cosas así. ¿Ya? Entonces una soga muy firme, muy gruesa, que a su vez está formada por unos hilillos más pequeños. Esa sería como la analogía, ¿ya? O la comparación. Y todo el núcleo tiene una membrana protectora que se llama carioteca. Creo que habíamos dicho lo que significa carioteca. Cario en latín significa núcleo. ¿Ya? Cario, la primera parte, esa, significa núcleo. Y teca significa protección. Entonces, ya me está diciendo que es la carioteca, el nombre. ¿Ya? Cario, núcleo, teca, protección. Es la protección del núcleo. Y el núcleo, todo esto, de hecho aquí se ve, o no se ve, no se ve, ya perdí el mouse, ahí sí. Todo esto, estoy marcando con rojo, que aquí se ve azul, o sea, yo distingo colores básicos, para mí es azul. Todo eso es la carioteca. Y la carioteca tiene unos poros, que son esos que están ahí. Entonces, este ADN va enviando señales en forma de ARN. Y hasta ahí nomás, porque no van a preguntar más qué es el ADN, qué es el ARN. ¿Ya? Porque eso lo sacaron para esta prueba, para la prueba de verano. No para la de invierno, para la de verano sí. Entonces, por aquí, por estas ventanas, se va comunicando el núcleo con los otros organelos, porque le va a ir dando instrucciones. ¿Ya? En la parte externa, que vendría a ser la carioteca, la parte de afuera de la carioteca, vamos a encontrar ribosomas. Ojo con eso, porque desde la carioteca, si te das cuenta aquí, esto se dobla y sale. Y desde esa membrana que dobla y sale, vamos a encontrar que esto da mucho más vueltas como la que estoy haciendo ahí con el lápiz rojo. Y ese vendría a ser el retículo endoplasmático. Entonces el retículo endoplasmático nace de la carioteca. El retículo siempre va a ser el organelo que va a estar más pegado al núcleo.
Y ojo con este término que creo que también lo dije la semana pasada, o sea, la clase pasada. Hay una continuidad de membrana entre el núcleo y los retículos, ¿ya? O el retículo, si queremos hablar en plural, aunque en realidad son dos retículos, ¿ya? Entonces hay una continuidad de membrana. La membrana es la misma y se extiende para formar los retículos. La carioteca se extiende, se desenrolla. ¿Ya? Como cuando tiran un papel confort en el estadio y se va así como moviendo como una colita el confort hasta que se desarma. Ya, eso. ¿Ya? No sé si has ido al estadio o lo has visto por la tele. Pero en mis tiempos, cuando las pocas veces que fui al estadio, cuando se podía ir al estadio, tiraban un papel confort y el confort se desenrollaba mientras se movía. Ya, y esa colita que se está desenrollando vendría a ser el retículo endoplasmático, solo que en la célula está apretado, por eso es que da muchas vueltas. ¿Ya? Eso, eso con el núcleo, que igual ya habíamos visto el núcleo, para no detenerme tanto con el núcleo. Ahí está la función, es el jefe de la célula. Ya es el centro de control, contiene toda la información genética y esa información se va a ir sacando en porciones ya de ARN. El ARN es una fotocopia del ADN más rasca, porque las fotocopias no son iguales ya al original, que vendría a ser el ADN. Y estas fotocopias van a ir dando o van a ir llegando a los otros organelos a través de estos poros que eso que encerré ahí. ¿Ya? Este que está acá abajo. De hecho, ahí dice poros nucleares. Y ahí se ve un poro que es ese y el otro poro que es ese. ¿Ya? Por cierto. Ya, pues. Vámonos con, ahora sí, bueno, ahí están los ribosomas. Creo que no habíamos visto los ribosomas la semana pasada, o la clase pasada. ¿Qué tengo que saber de los ribosomas? Esto que está acá abajo, por sobre todo su función. Todo lo otro es anexo, pero lo primero es su función, que ya algo habíamos dicho. Los ribosomas sintetizan proteínas en bacterias, procariontes, y en eucariontes animales y vegetales, porque están presentes las dos. ¿Ya? Entonces, vuelvo a repetir, si a mí me dicen una célula que tiene citoplasma, que tiene citoesqueleto y tiene ribosomas, hasta ahí yo no sé de qué tipo de célula me están hablando. Es una célula porque los tiene nomás. ¿Ya? Punto. Ahora, si me dicen que ese ribosoma es más pesado, sedimenta más, ya, ahí ya podría decir que ese ribosoma es eucarionte. Si es más liviano, se sedimenta más arriba, ¿ya? Al ser más liviano va a ser procarionte. Ahí está la diferencia. O sea, el 70-80 es. Y lo otro, ¿ya? Es que son estructuras no membranosas. Esto es lo otro. Lo demás yo creo que ya ni lo pregunta. O sea, no es que no creo, no lo mencionan. Esto que tienen dos subunidades que se forman en el nucleolo, etc. No. El ARN ribosomal tampoco, porque eso lo sacaron con las biomoléculas. Entonces, al sacar biomoléculas, mucho de esto ya no se podría preguntar, pero sí la función y la característica principal. La función, ahí es donde se sintetizan las proteínas, y la característica principal, los ribosomas no tienen membranas. No como la carioteca, que es una membrana, ¿ya? O como las mitocondrias, que de hecho cuando ahí la dibujé feamente, queda como un huevo con una raya adentro, tenía una membrana interna que se daba muchas vueltas, ¿ya? Todos los organelos tienen membranas, a excepción, ojo, de los ribosomas. Los ribosomas no tienen membranas, y como no tienen membranas, ¿ya? Lógicamente están presentes en las bacterias. Por eso es que las bacterias, y este otro datito, no tienen organelos membranosos. Por eso es que se dice muchas veces que las bacterias no tienen organelos, ¿ya? Pero en realidad es con apellido. No tienen organelos membranosos, ¿ya? Porque ribosomas sí pueden tener, ¿ya? Pero el ribosoma no tiene membrana, entonces ahí está. Ya calza, todo calza, como decía Salfate hace años atrás. Ya, pues. De los ribosomas, como decía, ya habíamos algo visto. Ahí está, se presentan en células procariontes y eucariontes. No olvidar ese texto que aparece ahí abajo. Y vámonos con esta preguntita. Vamos a hacerla los dos. Ahora, esta pregunta es antigua, por eso la dejé, ya, para que te des cuenta cómo son, para hacer análisis de pregunta también, porque muchas veces no me doy el tiempo de hacer el análisis de las preguntas. Si bien, si nos acordamos de la pregunta anterior, la que hicimos la semana pasada, ahí está. Esa es la pregunta 4. O sea, es la cuarta pregunta del modelo de biología común.
Ya en física probablemente me encuentre o en química el mismo ejercicio, pero me lo voy a encontrar, ya no va a ser la pregunta 4, pues va a ser la 20 y tanto o la 30 y tanto. ¿Ya? Eh, Mira cómo son los ejercicios PAES. Un tremendo texto, un gráfico, una tabla, probablemente el ejercicio me ocupa una hoja completa. ¿Ya? Entonces como que juegan a buscar que yo me agote, me canse leyendo, ya a esta altura probablemente ya esté cansado ya de haber tenido una prueba un día y ahora estoy tomando la segunda o tercera prueba. ¿Ya? Y los nervios y la ansiedad. Mira esta pregunta, esta es una pregunta PSU, ya una pregunta antigua, pero es válida todavía, ¿eh? Por eso la seleccioné. Y es del año 2018. ¿Ya? O sea, tampoco es tan vieja. De hecho, si yo quisiera hacer facsímiles de EMRE, yo quedaría hasta este año. De ahí para atrás, puedes ver los facsímiles, puedes hacer facsímiles de la página del DEMRE, pero van a estar muy obsoletos. Ya, ese sería como el único reparo. Claro, ahí uno puede hacer selección, pero tendrías que hacer una selección, que alguien te haga la selección, ya, o te ayuden a hacer la selección. De hecho, yo he seleccionado varios ejercicios y que los voy usando en clases, ya, pero es más que nada por eso, porque hay ejercicios buenos que todavía pueden servir y hay otros que simplemente hay que botarlo a la basura porque ya no sirven desde el punto de vista de la habilidad. El contenido sí, el contenido entra, pero la habilidad que te están midiendo no es la precisa. Y ahí muchas veces se cometen errores, ¿ya? Porque uno va, busca material y encuentra material y dice, ah, no, si este material de célula me sirve, pero toda la habilidad que está midiendo ese material ya no se aplica. Y ahí nos podemos equivocar. Ya, mira este ejercicio. Antiguamente la pregunta iba al hueso. ¿Ya? Aquí están midiendo directamente si tú, esta es una pregunta de reconocimiento, si tú sabes o no sabes el contenido. La pregunta anterior, esta pregunta grandota, mide la comprensión, porque toda la información necesaria, probablemente sí me tenga que acordar un poquito, ¿ya? Pero está aquí. Y en el gráfico, bueno, el gráfico me aclara un poco más la película, pero toda la información está encerrada ahí. Si yo leo comprensivamente y me acuerdo del contenido, probablemente saque el ejercicio, ¿ya? Y paso al siguiente, pero es largo hacerlo, ¿ya? Igual no es rápido. En cambio, los ejercicios antiguos son súper simples porque solo me medían una habilidad nomás, el reconocimiento. Si me lo sé bien, si no me lo sé, sonaste, una cosa así. Entonces, ¿qué mide este ejercicio? Pregunta 2, por cierto, de la PSU, ya del DEMRE 2018. Respecto a los ribosomas, es correcto afirmar que son. Y ahora viene la alternativa. Bueno, este es un ejercicio antiguo que claramente tiene 5 alternativas. ¿Ya? Vamos entonces. Los A. Los organelos que contienen, con respecto a los ribosomas, es correcto afirmar que son los organelos que contienen todo el material genético de la célula. Ya. Ojo con la A, porque la A es la descripción del núcleo. No es un ribosoma. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es el núcleo, el organelo que contiene todo el material genético de la célula. ¿Ya? Así es sencillo. Viste que si yo me lo sabía, contesto. Si no sabía, no. Como que en la PAES uno dice, no, es que está más difícil. Ojo, yo en la PAES todavía puedo cuentear un poco, así como en las pruebas de filosofía o de lectura de un libro, ya, todavía puedo cuentear un poco, porque puedo leer el ejercicio y entiendo una parte, quizás la otra parte no la pueda sacar, algo me acuerdo, pero si aquí yo no sé la definición del ribosoma, estoy sonado. ¿Ya? La A entonces es el núcleo. Ese es el organelo que contiene todo el material genético de la célula. Así que la letra A la sacamos. Nada que ver. La B, complejos macromoleculares. Ya, hasta ahí estamos bien. Un ribosoma se puede definir como un complejo macromolecular, porque no es un organelo con membrana. ¿Qué es un complejo macromolecular? Un montón de macromoléculas pegadas. Claro, como biomoléculas se preguntaba, ese concepto calzaba, ¿ya? Por cierto. Entonces, ¿la B es un complejo macromolecular? Sí, un ribosoma. Hasta ahí estamos bien. Pero, ¿qué dice aquí? Dice, donde ocurre la síntesis aeróbica del ATP. Y lamentablemente, eso no aplica para el ribosoma. La síntesis, la creación con oxígeno, con aire, eso significa que sea aeróbico.
del ATP ocurre en las mitocondrias. Así que la B se descarta. Nada que ver con la B. Ya en la mitocondria podría ser la mitad de la B, porque la otra mitad sí podría ser la descripción del ribosoma. C. Vesículas. ¿Qué son las vesículas? Son bolsitas, son globos. Piensa en una bombita de agua. Esa es una vesícula. Claro, uno no va a decir, voy a ir a jugar voy a ir a tirar vesículas de agua. No, po. Pero sí se podría decir. Claro, pero no se entiende de esa forma. Es una bombita de agua. ¿Ya? Las vesículas son bolsitas con líquido. Y ese líquido en el interior muchas veces contiene enzimas, ¿ya? Que facilitan la digestión, por ejemplo, o pueden tener enzimas oxidativas para limpiar. ¿Ya? Ahí depende de la vesícula. ¿Ya? Pero la vesícula en general es un concepto bastante amplio, que es cualquier cosa que en la célula contenga agua o líquido, ¿ya? En el interior. ¿Ya? Vesículas que contienen una alta concentración de enzimas proteolíticas. Ya, la C es la descripción del lisosoma. Los lisosomas, que los vamos a ver también ahora, son unos organelos con esa descripción. Claramente no es un ribosoma. Y D, los organelos rodeados por una doble membrana. Ya, para partir. Al tiro. Esa la podíamos descartar. Porque nosotros dijimos que los ribosomas no tienen membranas. No son membranosos. Mira que dice aquí arriba. Característica, estructura no membranosa. Entonces aquí me está diciendo la D que tiene dos membranas y el único hasta ahora que tiene dos membranas es el núcleo. Bueno, creo que lo dijimos. El núcleo tiene dos membranas, la mitocondria tiene dos membranas y el cloroplasto tiene dos membranas. Son las únicas estructuras con dos membranas. Organelos con dos membranas. Todos los otros tienen una sola. Y el ribosoma no tiene membrana. Entonces, nada que ver. ¿Ya? Ahí sí que para afuera la D. Y si descarté todo lo anterior, no me queda otra opción que sea esa. Po. Veamos qué dice. Mira, complejo macromolecular. La B decía lo mismo. Así que la E es válida. Hasta ahí. ¿Dónde se realiza la síntesis de las proteínas? O sea, esta primera parte, correcto. Y la segunda parte, correcto. Por lo tanto, la alternativa más que clara es la letra E. ¿Ya? Ojo con estos ejercicios antiguos, que la pregunta es bien simple. ¿Me puede salir un ejercicio así? Sí. Es raro que te aparezca un ejercicio así de simple, pero sí podría salir. ¿Ya? ¿Qué dice? ¿El retículo endoplasmático la ha generado o no? Sí, efectivamente, de hecho, pero hacía referencia que a los ribosomas. Los ribosomas, hay algunos ribosomas que se guardan en el retículo, quedan guardaditos en el retículo. Las vesículas, sí, también. Sí, de hecho, también el aparato de Golgi también puede generar vesículas. En realidad, cualquier membrana puede autoplegarse y formar una bolsita. Ya piensa que una membrana es como un pedazo de tela. Entonces, ese pedazo de tela, un pedazo de tela, puede formar una bolsa. ¿Ya? ¿Sí? Anudan los extremos, puede formar una bolsa. Ya, es lo mismo. Entonces, el retículo, el aparato de Golgi, ya pueden perder parte de su membrana y formar una vesícula. Así que, perfecto. Hay algo te acordabas. Vesículas, sí, justamente las vesículas. Vámonos con la siguiente entonces. Ahí está el retículo. El organelo siempre más cercano al núcleo, siempre, siempre, va a ser el retículo endoplasmático. Existen dos retículos, pero ojo, no están separados. La membrana que los forma no se separa, es la misma. La célula puede tener varios retículos, eso sí, ya puede tener una estructura grande que ocupe toda la célula, ya, ese podría ser el retículo. ¿Ya? Pero el retículo, vuelvo a repetir, se divide en sectores. El sector que tiene ribosomas y el sector que no los tiene, pero no están separados físicamente. No están distanciados, es la misma membrana. Y esa membrana, ¿por qué está pegado al núcleo del retículo? Porque nace de la carioteca, que era lo que estaba diciendo en denante, como decía mi abuelito. Entonces, muy simple, mira, de hecho aquí en la figura. Si te das cuenta, ahí está el retículo, podríamos decir que este sector tiene ribosomas, aquí ese es el último, los últimos ribosomas. Ya, todo esto que yo encerré, todo esto que está encerrado en rojo, ya se ve poco, pero se ve, es el retículo endoplasmático rugoso.
La sección rugosa del retículo endoplasmático. ¿Y por qué es rugosa? Porque tiene ribosomas, pura letra R, así me lo aprendía yo. Retículo endoplasmático rugoso porque tiene ribosomas. R con R, ¿ya? Y la sección que no tiene ribosomas, ¿ya? La sección lisa, ahí está el nombre, retículo endoplasmático liso. ¿Ya? Así de sencillo. Y como los ribosomas sintetizan proteínas, los ribosomas que se guardan en el retículo, ¿ya? Le permiten generar proteínas. Entonces el retículo endoplasmático rugoso que tiene ribosomas sintetiza proteínas. Pero las proteínas del rugoso son proteínas que se sacan. Por eso las vesículas, quizás por ahí te acordabas de las vesículas, por eso. Son proteínas que se tienen que sacar de la célula, que no se usan para consumo propio. Entonces se les llama proteínas de exportación. Toda proteína que nos ocupa en la célula y se tiene que sacar es una proteína de exportación. Una hormona, por ejemplo. Entonces, las células del páncreas que sintetizan insulina, porque hay varios tipos de células en el páncreas, pero una en específico, ¿ya? Sintetizan esa hormona que se llama insulina y que es una proteína. Esas células tienen retículos endoplasmáticos muy grandes y de hecho tienen más la sección rugosa que la lisa. Esa es la diferencia. Y la lisa, la sección lisa, que no tiene ribosomas, por lo tanto no puede sintetizar proteínas, no le queda otra opción que sintetizar lípidos. Y ahí están las dos funciones. Vamos a verlo al tiro. Vamos a sacar esa raya ahí. Ahí está. El retículo endoplasmático rugoso es aquel que sintetiza. Bueno, tú no ves ahí que yo estoy navegando. Ahí sí. Retículo endoplasmático rugoso tiene ribosomas. Es el que está más cercano al núcleo. Y ahí dice asociación con ribosomas, sí. Y sintetiza las proteínas que se sacan de la célula. Son las que se conocen como proteínas de exportación. Ahí para que no se nos olvide. Y el liso, ojo, porque el liso tiene dos funciones y ahí muchas veces uno se le olvida una. Siempre se acuerda de que el liso, bueno, yo me acordaba muy fácil, porque asociaba li al lípido, partían con las mismas dos letras. Entonces, retículo endoplasmático liso, lípidos. Retículo endoplasmático rugoso tiene ribosomas, por lo tanto sintetiza proteínas. Así me lo aprendía yo por lo menos. ¿Ya? Pero tiene una función anexa, sintetizar lípidos, y aquí abajito dice detoxificación celular. ¿Qué diantres es la detoxificación celular? La detoxificación celular es la limpieza interna de la célula. La célula va regenerando sus estructuras internas. Por ejemplo, un organelo que ya no necesita lo destruye y lo degrada. ¿Y quién degradará ese organelo que no se necesita? Va a tener que ser el retículo endoplasmático liso. ¿Ya? O, por ejemplo, hay un organelo que se rompió, que puede haber sido durante la división celular, me quedé con la mitad de un aparato de Golgi, ¿ya? Porque de hecho hay varios Golgi muchas veces en la célula, y es un aparato de Golgi que así como está no me sirve. No me sirve un cuarto de aparato de Golgi, tengo que tener por lo menos medio. Entonces el retículo endoplasmático liso se acerca y se lo come, lo engulle. ¿Ya? Esa es la función de detoxificación. Entonces, la limpieza interna muchas veces pasa también por él. Es como barrer la casa, ya. Eso es detoxificar la casa, limpiarla. Eso hace el retículo endoplasmático liso. Así de simple, ¿ya? Y lógicamente está más alejadito del núcleo porque el rugoso es el lado que está más pegado a él, ya para que no se nos olvide eso. Ahí creo que sale una figurita de ambos retículos, pero recuerda que no están separados físicamente. Repito, y soy majadero con esto porque muchas veces aparece en la prueba y uno dice, es que el profe no lo dijo y no quiero que pase eso. El núcleo tiene su carioteca y la carioteca tiene una continuidad de membrana con el retículo endoplasmático, rugoso y liso. Primero el rugoso, después el liso. Entonces, el liso o los retículos en realidad son una prolongación de la membrana del núcleo, de la carioteca, para que no se nos olvide eso. ¿Ya? Otra pregunta antigua. Y ahora esta, trata de sacarla tú. No creo que te cueste tanto.
porque es una pregunta que lo que busca, vuelvo a repetir, es el conocimiento, a ver si yo me sé el contenido. ¿Ya? Trata de hacerla tú solita. Y déjame la alternativa en el chat, para saber cuál es tu alternativa, cuál es tu opción. Ahora este es un ejercicio más viejo todavía. 2015. Va a tener 10 años, así de viejo. Pero todavía, o sea, es válido en el sentido de que mide un contenido que todavía entra. ¿Ya? ¿Cuál será? Si se bloquea la acción de las enzimas del retículo endoplasmático liso de una célula animal. Ese dato en realidad es necesario porque el retículo endoplasmático liso está presente en animales y en vegetales. ¿Ya? Disminuirá directamente la síntesis de qué. Ya, veamos. Mira, eh, que a mí me diga que se bloquea la acción, que el dato que me colocan ahí es se bloquea la acción de las enzimas, se bloquea la acción de las enzimas del retículo endoplasmático liso. Quiere decir que el retículo no funciona. Eso es. No está funcionando el retículo endoplasmático liso. Entonces, si se deja de funcionar el retículo endoplasmático liso, volvamos a su función que está más atrás. Ahí está la función. Tengo que centrarme solo en el liso, o no sintetizo lípidos, o no puedo limpiar la célula. O sea, ambas, perdón, ambas. ¿Ya? No sintetizo lípidos, ni tampoco limpio la célula. Ahí sí. Pero como el rugoso todavía está funcionando, la síntesis de las proteínas va a seguir ocurriendo igual. ¿Ya? Y todas las otras funciones en la célula en realidad van a seguir funcionando. ¿Ya? Lo único que no va a poder ser son esos dos puntos que están marcados aquí, que ya perdí el mouse, entonces lo vamos a encerrar. Estos dos de acá. Eso no se cumple. Eso tengo que buscarlo en las alternativas acá. Eso es lo que tengo que hacer. Ahora, claramente, en un principio, puede que nos cueste un poquito. Vamos a descartar los polisacáridos, los carbohidratos, nada que ver acá. Aquí, o proteínas o lípidos. Los ácidos nucleicos también, el ADN, el ARN, nada que ver acá. ¿Ya? Esos son los ácidos nucleicos. ¿Ya? Está muy relacionada esta pregunta a biomoléculas, por eso es que hay que tener cuidado cuando uno toma ejercicios. ¿Ya? Las enzimas son proteínas. Es otro tipo de proteína, porque ahí dice proteínas de membrana, otro contenido que ya no se pregunta en la PAES. ¿Ya? Las enzimas y las proteínas se van a crear en el retículo endoplasmático rugoso, porque son proteínas directamente. Nada que ver con el liso. Por lo tanto, ahí podría descartar, ojo, las enzimas y las proteínas. Pero ¿qué dice la B? La B, la única opción posible, dice fosfolípidos. Lípidos. Dice fosfo, ya, perfecto, pero dice lípidos. Y como esos son los lípidos que se fabrican solo en el retículo endoplasmático, ojo ahí, es esa la alternativa que claramente no van a poder seguir creándose fosfolípidos porque el retículo no está funcionando, el retículo endoplasmático liso. ¿Ya? Fosfolípidos son los lípidos de la membrana plasmática, o otro contenido que en la PAES ya no entra. Entonces, ¿por qué tomé este ejercicio? Más que nada para saber si me entendieron que era el retículo endoplasmático liso, que va a crear todos los lípidos de la célula, incluyendo los fosfolípidos, incluyendo ácidos grasos, incluyendo hormonas lipídicas. Esas sí podrían entrar porque aunque el aparato reproductor masculino no entra, el femenino sí. Y los estrógenos, ya que es un conjunto de hormonas, por cierto, siempre se habla del estrógeno como una hormona solita, cuando en realidad son tres hormonas, y la progesterona son lípidos. Y esas hormonas se crean en los retículos endoplasmáticos de ciertas células en los ovarios.
Y eso sí me lo tengo que saber. ¿Ya? Así que ojo con eso. Ojo, la letra B entonces, para esta pregunta que vuelvo a repetir es antigua, ¿ya? Es poco probable sí que aparezca así como está. ¿Qué dice el chat? Los fosfolípidos son parte de la membrana, su estructura, sí, son parte de la membrana. Ya son para poder reforzar. De hecho, si yo toco a mis células de la piel, técnicamente estoy tocando fosfolípidos. Ya, porque el principal componente de las células, de todas las células en realidad, procarionte, eucarionte animal, eucarionte vegetal, ¿ya? Me la voy a encontrar en todas células sin excepción. Da lo mismo. Y lógicamente en el caso de la célula, ahí como dice célula animal, pero da lo mismo, ¿eh? Animal o vegetal, van a crearse los fosfolípidos en el retículo endoplasmático. Claro, la bacteria no tiene retículo, así que esa sería como la única que podría sacar. ¿Ya? Atención con ese, porque vuelvo a repetir, podría ser que no entre así como está, ¿ya? Pero podría, bueno, los ejercicios ahora, insisto, son más largos, entonces capaz que me den más datos en el encabezado para poder llegar a la resolución. Ya, pues vámonos con, ahí está la letra B, otro. Aquí este es el otro retículo. Veamos, a ver. Este es Páez. Si te das cuenta, es más grande el encabezado. Vámonos con este, que es de la Páez. Si experimentalmente se inhibe, otra vez, no está funcionando. Eso significa que se inhibe, se corta. Si experimentalmente se inhibe la función del retículo endoplasmático rugoso, o sea, el rugoso no funciona. En una célula pancreática, parece que eso lo nombré. ¿Cuál de los siguientes procesos se verá directa e inicialmente afectado? Está buena esta, porque esto sí me lo podrían preguntar. Ya entre, no sé cuál es cuál. Aquí hay varias cosas que hay que tener cuidado. ¿Cómo sacarlo? ¿Cómo contestarlo? A ver, recordemos la función. Lo primero que tenemos que recordar es la función. Función del retículo. El retículo endoplasmático rugoso sintetiza proteínas. Ya, eso tengo que buscarlo aquí. Tengo que buscar una síntesis, ¿ya? O una formación de algo. La exocitosis es un proceso, aquí voy a ir describiendo proceso por proceso, ¿ya? La exocitosis es un proceso de sacar. Citosis, movimiento. Es sacar cosas de la célula. Normalmente, cuando yo voy a secretar algo, las vesículas, esas vesículas de las que estamos hablando, estas bolsitas con algo en su interior, se secretan por exocitosis. Entonces, es un proceso más grande. Ojo, la exocitosis no entra este año en la PAES. Y esta es una pregunta de la PAES, pero del 2022. No para este año. Entonces, lo más seguro es que esa alternativa, si esta pregunta apareciera este año, esta alternativa se tendría que borrar. Por eso es que te digo que tenéis que tener cuidado cuando busquéis material en internet. Porque hay material, por ejemplo, de hecho, ahora en el Discord que armamos, hay harto material de PAES anteriores. Pero las PAES anteriores han cambiado mucho todos los años y todos los años están cambiando. Entonces, este ejercicio quedaría obsoleto por la letra A, po. Ya, lo podemos sacar y contestarlo igual, po. Ya, ojo con eso. La exocitosis entonces es un proceso de la membrana plasmática y como la membrana plasmática se sacó para este año, ya no va. ¿Ya? La división celular, la división la realiza, creo que lo vimos, el citoesqueleto y los centriolos en el caso de las células animales. Entonces, nada que ver con el retículo endoplasmático rugoso. ¿Ya? Entonces, la B la descartamos. La respiración celular, ojo, siempre que a ti te digan respiración celular, tú piensas en mitocondrias. Siempre. Mitocondria, respiración celular, porque esa es su función y no tiene otra. ¿Ya? Entonces, nada que ver también con el retículo endoplasmático y sacamos la letra C. Y ahí estamos entre dos. ¿Las enzimas eran proteínas? Sí, las enzimas son proteínas, justamente. Entonces, como la síntesis cambia enzima y colócale proteína. Ay, me calzó. Ahí sí que me calzó. ¿Ya? Síntesis de enzimas debiese ser esa la alternativa, por cierto, la letra D. Muy bien, por cierto. Y el transporte intracelular, ¿ya? Es el transporte de las moléculas entre un organelo y otro. Entonces, cuando el núcleo envía una hebra de ARN al aparato al retículo endoplasmático, o el retículo endoplasmático envía una proteína o un lípido al aparato de Golgi,
eso se mueve internamente a través del transporte intracelular. Entonces son todos los movimientos internos de las moléculas en el citoplasma. ¿Ya? Eso es. Y lógicamente eso está relacionado con todos los organelos, po, ¿ya? Cómo se comunican los organelos en el interior de la célula. Entonces, nada que ver con solo el retículo, ¿ya? Porque claramente si el retículo no funciona, quedará él mudo, pero los otros organelos sí se van a comunicar entre sí, pues entonces el transporte intracelular va a ocurrir igual, ¿ya? Así que ahí descartamos la letra E. Nada que ver la E, y claramente, como tú decías ahí en el chat, efectivamente, si las enzimas son proteínas, cambia enzima por proteína y la respuesta te salió al tiro, ¿ya? Si te das cuenta, ojo, aquí hay otra cosa que también hay que considerar. Cuando el ejercicio es muy viejo, como el del 2015, por ejemplo, el 2018, tiene una dificultad adicional. Yo diría que el ejercicio antiguo era más difícil, ¿ya? Entonces, si tú te encuentras con ejercicios muy antiguos, probablemente tengas cierta dificultad extra para poder hacerlos. Ya hay otros que también te van a encontrar que son más fáciles, pero no, la gran mayoría son más difíciles. ¿Ya? Y los de la PAES no son tan complejos. De hecho, este lo sacaste, pues PAES. ¿Ya? Este lo sacaste porque la habilidad que te piden, tú estás más acostumbrada a esa habilidad, inconscientemente. El problema es que uno muchas veces no es consciente de la habilidad que utiliza, ya menos cuando es alumno. ¿Ya? Letra D entonces. Y cerramos con este, ya que es el aparato de Golgi, ya porque igual partí un poquito tarde, pero no quiero dejarte algo de descanso antes de que empiecen ahí con el profe Cristian. Y el aparato de Golgi, ahí está. El aparato de Golgi son membranas, son muchas membranas, de hecho ahí se logran visualizar ciertas vesículas en la colita del aparato de Golgi, ya en la parte donde dice vesículas de secreción cara trans y abajo dice vesículas desde el retículo endoplasmático rugoso cara cis. ¿Por qué? Porque el aparato de Golgi se comunica con los retículos a través de este mecanismo de comunicación interna, la comunicación intracelular, ¿ya? Y todo lo que sale del retículo va a ir a dar al aparato de Golgi a una sección específica, lo que sale del retículo endoplasmático rugoso, que es la cara trans, ¿ya? Y la cara cis, perdón, y la cara trans será a cargo de todo lo que sale del retículo endoplasmático liso. Ahora, el aparato de Golgi sí está separado de los retículos, sí está separado físicamente del núcleo, ¿ya? Y sí hay una separación. De hecho, la siguiente imagen, ahí está, es mucho más claro. Núcleo, ahí se ve una tremenda imagen como un huevo amarillo, los retículos que están pegados al núcleo, el rugoso primero, el liso después, y después hay una separación entre el retículo endoplasmático liso y el aparato de Golgi, ¿ya? Pero aún así ambos retículos se comunican con el aparato de Golgi, ¿ya? Y a través de vesículas principalmente, que son estas bolsitas con líquido, ¿ya? ¿Cuál es su función? El aparato de Golgi tiene muchas funciones y aquí hay que tener cuidado. Aquí es donde empieza a complicarse un poco el sistema, ¿ya? Ahí están sus funciones, pero hay que saber discriminar. ¿Cuál es la función general ya del aparato de Golgi? Son estas, vamos a marcarlas con rojo, estas dos que están aquí. Esa es su función general, su principal función. Vamos a colocarle una letra G. ¿Ya? Procesar y madurar los productos del retículo. O sea, el retículo fabrica una proteína, se lo pasa al aparato de Golgi y el aparato de Golgi lo encapsula, lo mete en una cajita, es como una empresa de transporte. Y muchas veces esa cajita está compuesta por carbohidratos. Entonces le agrega carbohidratos, ¿ya?, a los lípidos que salen del retículo endoplasmático liso o a las proteínas que salen del retículo endoplasmático rugoso. Eso es. ¿Ya? Piensa que esto es como una fábrica. El núcleo es la oficina de los jefes. La fábrica como tal, la maquinaria, los trabajadores, son los retículos. Y la empresa de transporte es el aparato de Golgi. Entonces los jefes dicen, hay que producir hoy día tanta cantidad de proteína. Entonces la fábrica, el rugoso, ¿ya?, el retículo endoplasmático rugoso, empieza a fabricar la proteína porque recibió la instrucción.
Y esas proteínas, para que se puedan guardar y se puedan sacar, hay que meterlas en cajas, en bolsas. Entonces se las tenemos que pasar al aparato de Golgi para que él se encargue de empaquetarlas, guardarlas y poder sacarlas. Por eso vendría a ser como una empresa de transporte, como la logística podría ser ahí ya un poquito más específico. ¿Ya? Entonces, esa es la principal función. Y ahí aparece después formación de vesículas de exportación. Las vesículas, las bolsitas, donde se van a guardar las cosas que venían del retículo rugoso o liso, ¿ya? Y eso después se va a sacar. Por eso dice exportación, ¿ya? Porque la célula probablemente no lo use en el interior y tenga que forzosamente sacarlo. Ya, y aquí vienen los peros. Vámonos con el primer pero. Vamos a cambiar de color de lápiz. Vamos a colocar color azul, bien profundo. Estos dos que están aquí, que estoy me encerrando con azul, son funciones exclusivas de las células, de los aparatos de Golgi, de las células animales. Solo en células animales yo puedo formar el acrosoma de los espermatozoides. ¿Qué es el acrosoma? Una membrana que se encuentra en la cabeza del espermatozoide, en la parte frontal. Entonces el espermatozoide, cuando llega al ovocito, le pega como un parachoques, por ejemplo. Ya, este parachoques que va a tener y que se va a romper, de hecho, cuando golpee el espermatozoide del ovocito, va a ser el acrosoma. El acrosoma, entonces, es esta estructura que está en la parte de adelante y que se tiene que romper, por cierto, porque en su interior contiene enzimas que van a ayudar a la fecundación o en la fecundación. Entonces, ojo con eso. Ya, ojo con eso. Ahí sí. ¿Ya? Y adicionalmente origina los lisosomas. Y aquí, ojo aquí también. Porque el lisosoma es otro organelo exclusivo de las células animales. Entonces, si los lisosomas son exclusivos de las células animales y los lisosomas se originan en el aparato de Golgi, esa función es exclusiva del aparato de Golgi animal. Solo en el aparato de Golgi animal yo voy a formar acrosomas porque los vegetales no tienen espermatozoides, para empezar. El acrosoma solo puede nacer del aparato de Golgi en las células animales y originar los lisosomas primarios. ¿Ya? Esas son funciones específicas de, vuelvo a repetir, el aparato de Golgi animal. Y en los vegetales la que está abajo, la que no está marcada y la voy a marcar, sí la vamos a marcar, pero con color verde de vegetal. Esta que está aquí, que estoy marcando acá. Esta es una función exclusiva de los vegetales. V de vegetal. G de general para todas las células. A de animal, específico para las células animales. Y B de vegetal. Participa en la división celular de las células vegetales formando una estructura que es la que va a cortar a la célula vegetal en dos. Y esa estructura se llama fragmoplasto. El fragmoplasto en su interior, ¿ya?, tiene celulosa. Y la celulosa solamente puede ser fabricada en las células vegetales. Nosotros los animales es imposible que tengamos celulosa. Podemos crear cualquier otro carbohidrato menos la celulosa. Ya como que cuando evolucionamos nos olvidamos de poder crearla. Y por ende, solo los vegetales pueden sintetizar celulosa. Hay algunas bacterias igual que pueden hacerlo, pero ese es otro verso. ¿Ya? La celulosa la vamos a dejar exclusiva para los vegetales. Y el fragmoplasto son ladrillos de celulosa que los fabrica el aparato de Golgi vegetal. ¿Ya? Entonces, el aparato de Golgi es multifuncional, tiene varias funciones. Mira, una célula animal hace todo lo que está en rojo y lo que está en azul. Una célula vegetal hace todo lo que está en rojo, marcado con rojo, y encerrado en verde. Entonces las células animales tienen una función específica y una función general. Esa función general se repite en los vegetales. Y adicionalmente los vegetales tienen su función propia para el aparato de Golgi. Por eso es que se pone más complicado el aparato de Golgi en ese caso. ¿Ya? Y la gran función, ahí, bueno, ahí sale función secretora que indica que se va o que va a favorecer la salida de sustancias químicas. ¿Queda claro o no? ¿Alguna consulta, Vanessa?
duda, consulta, inquietud, alcance. No, no. Creo que anduvo más o menos bien el internet, salvo al principio. Parece que, bueno, yo igual estaba aprendiendo mi computador, pues, y mi computador no es lo más rápido que hay, pues, particularmente cuando enciende. Quizás por ahí fue. No sé si se te entrecortó demasiado. ¿Se te cortó mucho después del corte inicial y cuando partimos, después por segunda vez, se cortó mucho o no? ¿O anduvimos bien? Al principio. Sí, pues, al principio anduve bien, pero el resto de la clase no se cortó. Pues como yo normalmente hablo casi toda la clase, se cacha el tiro cuando se corta o me quedo pegado. Ya, pues, vamos a quedar entonces hasta el aparato de Golgi. Los otros organelos que me faltan son las mitocondrias y los peroxisomas, ¿ya? Aunque ya ahí dijimos que las mitocondrias se encargan de la respiración celular como tal. Hay que dar otro datito de las mitocondrias. Y los peroxisomas en realidad son bien rascas. Hay que siempre pensar en el peroxisoma como un tarro basurero, ¿ya? Y que más encima recicla solo. Entonces, maravilloso el peroxisoma. Y los otros son los organelos específicos, y eso ya lo vamos a ver la próxima semana también, que son los lisosomas, que ya lo dijimos, ya los centriolos para los animales, los cloroplastos para los vegetales, ya la pared celular, que no es un organelo como tal, pero es específica para los vegetales, y la vacuola de agua, po, ya la vacuola central o tonoplasto, ahí ya para que sea un poquito más específico. Eso aparece solo en vegetales. ¿Ya? Todos esos otros organelos los vamos a ver la próxima semana. ¿Ya? Al final son como 11 organelos. A ver, dijimos núcleo, retículo. Vamos a separar. No, dejemos juntos. Retículos, aparato de Golgi, mitocondrias, peroxisomas. Ahí tengo 5. Lisosomas, centriolos para animales, cloroplasto, tonoplasto, y pared celular, ya son, te iba a decir, son como 11. Ahí voy a buscar, puede que me falte el glioxisoma, que ese también es de vegetales, pero nunca lo han preguntado en la prueba, entonces no creo que lo quieran preguntar, ni en la PCU, ni en la PA preguntaban por el glioxisoma, pues entonces no creo que los nombres. ¿Ya? Son como 10 los organelos que hay que recordar. Bueno, si coloco el ribosoma y tengo los 11. Yo siempre tengo el 11 metido con los organelos, y que tienen que ser incluyendo el ribosoma. Ya, pues te dejo para que puedas tener ahí un recreito de 10 minutos. Bueno, ahí el profe Cristian a veces se atrasa un poquito, ya, porque está igual, pues está en la casa y tiene que, muchas veces viene llegando, entonces ahí suele alargarse un poco más. Nos vemos próxima semana. Espero no tener problemas con el internet, espero, ya, pero como te digo, todavía voy a estar acá en el sur, entonces mi internet podría ser inestable, ya. Cuídate, Vanessa, nos vemos. Chao, chao, que estés bien. Subo la grabación ahora, porque si no, ahí sí que se me va a olvidar. ¿Ya? Nos vemos. Chao, chao.